en el corazón árido del desierto de Judea, donde las colinas se desgastan en silencio y el sol cae como una presencia antigua sobre la piedra, yacen recuerdos que no fueron hechos para ser descubiertos pronto. En ese paisaje, tan inmóvil como el tiempo que lo cubre, algo dormía. Algo que no era una reliquia ni un tesoro, sino una voz callada, escrita, sellada, apartada del mundo. Durante siglos, nadie supo de su existencia, ni pastores, ni peregrinos, ni soldados. Nadie que cruzara aquellas tierras polvorientas habría imaginado que, dentro de las cuevas grises que puntean la ladera, se escondía una biblioteca milenaria. Los manuscritos del Mar Muerto no clamaban atención, esperaban. Esperaban como esperan las cosas que no tienen prisa, sabiendo que todo llega cuando debe llegar. Y cuando por fin alguien tropezó con ellos, no lo hizo un arqueólogo ni un sabio. Fue el azar cotidiano, simple, el que los devolvió al mundo. Pero antes de eso, por siglos, aquellos textos resistieron. Resistieron el viento, la humedad, las grietas del tiempo. Resistieron incluso el olvido. Hoy los conocemos por lo que son, los documentos más antiguos de la tradición bíblica, testigos escritos de una época que se desdibujaba incluso cuando fue vivida. No solo contienen palabras, contienen rituales, normas, plegarias, denuncias, visiones del futuro, contienen humanidad. Y sin embargo, incluso ahora, cuando descansan tras vitrinas iluminadas, los manuscritos del Mar Muerto no gritan, no exigen atención. Siguen hablando en voz baja, como si quisieran que nos acerquemos en silencio, con respeto, con la lentitud de quien va a escuchar algo que no es fácil de repetir. Este es su relato, el de cómo fueron encontrados, el de lo que contienen, y también el de por qué aún hoy, tanto tiempo después, cuando el mundo ha cambiado de piel tantas veces, hay en ellos un murmullo que no ha dejado de sonar. Cuando uno se sienta a contemplarlos, no está mirando papeles viejos. Está escuchando una voz que no fue dicha para nosotros, pero que de algún modo nos nombra. Una voz que no se ha apagado del todo, porque aún queda quien quiere oír. No fue un arqueólogo, no fue un historiador, ni un buscador de antigüedades. Fue un muchacho, un joven beduino, apenas un pastor que recorría las colinas en busca de una cabra que se había separado del rebaño. Era 1947. El aire, seco y persistente, parecía igual al de siglos atrás. El muchacho caminaba entre las rocas, con la mirada acostumbrada a distinguir movimiento entre la maleza y las sombras. En ese desierto, uno aprende a leer señales pequeñas, una huella, un rastro, un sonido. En un momento, se acercó a una abertura oscura entre las piedras, una cueva. No era la primera que veía, pero esta tenía algo de diferente. Quizá la forma en que el sol golpeaba su entrada, o el silencio que parecía más denso allí. Tal vez solo fue curiosidad. Tomó una piedra, la lanzó dentro, tal vez para asustar a la cabra si estaba escondida, y entonces no escuchó el eco seco que esperaba. No fue el rebote típico de una roca en tierra dura. Fue un sonido quebrado, frágil, el crujido de cerámica rota. Eso bastó para detenerlo. Entró, despacio, dejando que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Allí dentro, entre el polvo y la penumbra, encontró varias vasijas altas, de cuello estrecho, muchas cubiertas. No parecían recientes. El aire dentro de la cueva era denso, como si hubiera estado sellado por mucho tiempo. El muchacho no sabía leer. No tenía noción del hebreo antiguo, ni de la historia de Israel, ni de manuscritos bíblicos. Solo vio que dentro de las vasijas había rollos de algo parecido al cuero, enrollados con cuidado, secos, pero completos. No eran basura,
No eran restos comunes. Llevó algunos de ellos a su tienda, luego a un comerciante. Más tarde, terminarían en manos de alguien que comprendió, por fin, lo que realmente habían encontrado. Pero en aquel primer instante, no hubo ceremonia, no hubo asombro erudito, solo un muchacho, una cabra, una piedra lanzada al azar, y un crujido que rompió siglos de silencio. A veces los grandes descubrimientos no comienzan con fanfarrias, sino con gestos mínimos, casi olvidables. Pero algo en ese momento cambió la historia. Ese día, sin saberlo, un pastor abrió la puerta a un mundo dormido, y los manuscritos, escondidos durante milenios, comenzaron a hablar de nuevo. Cuando los primeros investigadores entraron por fin en aquella cueva de Qumran, lo que hallaron parecía el eco material de una intención sagrada. No era un escondite apresurado, ni un depósito sin valor. Las vasijas estaban dispuestas con orden. Eran altas, de barro endurecido, algunas con tapas cuidadosamente ajustadas. Dentro, lo que contenían no eran objetos de riqueza o estatuillas votivas. Eran rollos, rollos de cuero y de papiro, enrollados con una delicadeza que hablaba de respeto, de propósito. Los tomaron con manos prudentes. Al desenrollarlos, el cuero crujía como si se despertara de un sueño profundo. Estaban escritos en una caligrafía antigua, a veces clara, otras desgastada por el paso de los siglos. Muchos de ellos estaban fragmentados. El tiempo, la humedad, los insectos y el propio polvo del desierto habían hecho su trabajo. Pero aún así, entre los trozos de piel oscurecida por los años, se podían leer líneas, palabras, nombres. Y esas palabras venían de lejos. Algunos de los textos estaban relativamente intactos. Grandes secciones del libro de Isaías, por ejemplo, se desplegaban ante los ojos atónitos de los especialistas como si hubieran sido escritos apenas ayer. Otros, en cambio, eran piezas sueltas, como un rompecabezas roto que aún conserva el dibujo de fondo. Había reglas, himnos, lamentos, visiones, plegarias. Lo que más sorprendía era el cuidado. El cuero no era cualquier cuero. Era curtido, tratado, preparado para durar. La tinta, aunque simple en composición, se había adherido con tal firmeza al material que resistía el paso de los siglos. Cada rollo había sido envuelto, en algunos casos, en telas de lino, como si fuera un cuerpo sagrado que debía preservarse. Nadie guarda palabras así, a menos que las ame, a menos que las necesite. Los fragmentos rotos, esos que hoy vemos bajo luz especial, protegidos del aire, fueron una vez leídos en voz alta, discutidos, memorizados, recopiados. Hubo ojos que los siguieron línea a línea. Hubo manos que, con una precisión reverente, delinearon cada letra con tinta y fe. No todo estaba completo. Muchos de los rollos llegaban con huecos, con bordes deshechos, con partes perdidas. Pero incluso en su estado fragmentario, los textos hablaban. Y cuanto más se analizaban, más evidente era que aquello no era una simple colección de escritos antiguos. Era una memoria escrita, una biblioteca espiritual. Lo que empezó con una piedra lanzada al azar, revelaba ahora un mundo cuidadosamente preservado en piel animal y barro cocido. Y esa combinación tan humilde, cuero, tinta, barro, fue suficiente para atravesar más de 20 siglos y llegar hasta nosotros, como si alguien, hace muchísimo tiempo, hubiera confiado en que esas palabras aún serían necesarias, aún serían leídas, aún serían escuchadas, por alguien, algún día. El descubrimiento, al principio, no levantó grandes olas. Como ocurre a menudo con los hechos que transforman la historia, empezó como un susurro en los márgenes. Un puñado de rollos antiguos,
vendidos por pastores beduinos a comerciantes de Belén. Objetos extraños, ajenos, cuya antigüedad se intuía más por el color del cuero y el olor de los siglos que por certeza alguna. Pronto llegaron a las manos de un anticuario sirio, luego a un monasterio. Los monjes de San Marcos, en Jerusalén, los guardaron por un tiempo, sin saber bien qué tenían ante sí. Los rollos pasaban de mano en mano, como una curiosidad valiosa, pero indefinida. No eran aún tesoro, pero tampoco simple baratija. Un día, un erudito del Seminario Teológico Hebreo de Estados Unidos, de paso por Jerusalén, fue invitado a verlos. Era 1947, y la región, convulsionada por tensiones políticas, apenas empezaba a imaginar que la historia también podía desestabilizarse de otra manera. El académico observó los textos. No tardó mucho en notar que no se trataba de copias medievales ni de manuscritos decorativos. Había algo distinto en la letra, en la composición, en el propio cuero. Algunas palabras eran más antiguas que las usadas en el hebreo tradicional. Las formas de escritura evocaban épocas remotas, anteriores incluso a los primeros códices conocidos. Comprendió que lo que tenía ante sus ojos podía cambiar la comprensión de la historia bíblica. Eran textos del Segundo Templo, posiblemente más antiguos que cualquier otro testimonio escrito que poseyera el judaísmo hasta entonces. La noticia, como todo lo que se desliza entre lo sagrado y lo desconocido, se propagó sin orden, pero con velocidad. Se habló en las aulas, en los pasillos de universidades, en los templos y entre los arqueólogos. Algunos desconfiaban, otros exageraban, pero todos, incluso los más escépticos, querían saber más. Pronto comenzaron las visitas a Qumrán. Las autoridades arqueológicas se interesaron. Se organizaron expediciones. Se buscó el origen exacto de los primeros rollos. La cueva se identificó. Y más importante aún, se intuyó que no era la única. Aquel rumor de Jerusalén no se limitaba a lo académico. Tocaba fibras más profundas, porque no se trataba solo de textos antiguos, sino de palabras que quizás fueron sagradas para una comunidad desaparecida. Palabras que alguien había amado tanto como para esconderlas con cuidado, en la esperanza silenciosa de que algún día volvieran a ser leídas. Y así, lo que había comenzado como una venta discreta entre pastores y comerciantes, se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Porque en esas líneas, rotas y resecas, había una memoria que no pedía ser creída, sino simplemente escuchada. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar más a fondo la región de Qumrán, comprendieron que las cuevas no eran simples refugios, ni escondites fortuitos. Había algo más, un patrón en la disposición de los rollos, una intencionalidad en su ocultamiento, como si alguien hubiera querido no solo proteger textos, sino preservar un legado que iba mucho más allá de las palabras. A poca distancia de las cuevas, en una meseta árida que mira hacia el Mar Muerto, se encontraron las ruinas de una antigua construcción. Lo que parecía, al principio, un asentamiento modesto, resultó ser un complejo organizado, con habitaciones, patios, depósitos de agua y algo más revelador, una sala de escritura. Las excavaciones revelaron tinteros, mesas de trabajo, fragmentos de cerámica con trazos de letras. Todo sugería que aquel lugar no solo era un refugio, sino un centro de producción intelectual. No era un pueblo cualquiera, era una comunidad con reglas, con funciones específicas, con una vida marcada por el estudio, la escritura, el aislamiento y el rito. Las instalaciones hidráulicas eran complejas.
Existían canales y cisternas que recogían y almacenaban el escaso agua de la región, pero lo más significativo era que muchas de esas estructuras estaban pensadas para la purificación. Mikvé, baños rituales, espacios donde el agua servía tanto para el cuerpo como para el alma. Era evidente que los habitantes de Qumrán vivían según normas estrictas, apartados del mundo exterior. No se trataba de una aldea comercial, ni de una base militar, ni de un lugar agrícola. Todo giraba en torno a una vida espiritual, comunitaria, rigurosa. Un monasterio del desierto, podríamos decir hoy, aunque sin equivalentes precisos. Los arqueólogos hallaron también objetos simples, lámparas de aceite, herramientas, vasijas para alimentos. Nada de lujos, nada de signos de riqueza material. Pero sí un ambiente marcado por el orden, la disciplina y, sobre todo, por la escritura. Las cuevas, entonces, empezaron a verse no como accidentes del terreno, sino como parte de ese mundo. Algunas estaban conectadas visualmente con el asentamiento. Otras, más lejanas, pudieron haber sido elegidas por su inaccesibilidad para esconder lo más preciado en tiempos de peligro. Cada fragmento arqueológico parecía confirmar que Qumrán no fue solo el lugar donde se encontraron los manuscritos. Fue el lugar donde nacieron, donde fueron copiados, cuidados, corregidos y, llegado el momento, escondidos. Al contemplar hoy esas ruinas bajo el sol inclemente del desierto, uno puede imaginar a los hombres que vivieron allí, vestidos de lino blanco, siguiendo horarios estrictos, copiando textos con paciencia infinita, purificándose con agua recogida gota a gota, viviendo no para el presente, sino para lo que habría de venir. Porque todo en Qumrán parece guiado por esa idea: preparar el futuro, guardar lo esencial, aun sabiendo que quizá ellos no vivirían para verlo. Los ecos que emanan desde Qumrán han llevado a muchos estudiosos a preguntarse: ¿quiénes fueron esos hombres que vivieron aislados, copiando rollos, bañándose cada día en agua ritual, organizando su vida como si todo dependiera de cada acto? La respuesta más aceptada, aunque aún debatida, es que pertenecían a una antigua secta judía llamada los esenios. No eran fariseos ni saduceos, tampoco sacerdotes del templo, aunque algunos de ellos tal vez lo fueron en otro tiempo. Eran, más bien, buscadores de sentido. Hombres que se apartaron de Jerusalén no por odio, sino por convicción. Creían que la ciudad se había corrompido, que el templo, antaño sagrado, era ahora un lugar de rituales vacíos, que los verdaderos hijos de la luz debían vivir lejos, en pureza, en obediencia, en espera. La pureza no era solo física, era interior, era forma de vida. Para los esenios, si es que fueron ellos los que vivieron en Qumrán, todo tenía un orden: cada comida, cada encuentro, cada palabra escrita. Nada era casual, nada dejaba de tener un sentido último. Su vida era una preparación constante, no para el éxito ni para la fama, sino para la llegada del fin. El fin del tiempo tal como lo conocían, el fin del mundo corrompido y el inicio de un nuevo orden, justo, sagrado. Los textos que dejaron no son solo doctrinas, son espejos de una existencia intensa, orientada hacia lo invisible. Hablan de normas, sí, de castigos, de jerarquías internas, pero también de una profunda esperanza, la de que Dios algún día restauraría el orden, que los fieles, los puros, los obedientes, serían parte de una nueva alianza. Muchos de sus escritos repiten una idea: la comunidad es el templo verdadero. Donde hay justicia, hay santidad. Donde hay obediencia, hay presencia divina. Y por eso escribían, rezaban, se purificaban y aguardaban.
¿Vivían felices? Tal vez esa no era la pregunta que se hacían. Su alegría era otra, saber que su vida tenía sentido, incluso si no era comprendida por los demás. Sabían que eran pocos, que eran marginados, pero también creían que eran los elegidos para preservar la luz. Hoy, al recorrer los restos de Qumran, uno puede imaginar a esos hombres vestidos de blanco al amanecer, bajando a los baños rituales en silencio, compartiendo pan y sal en una mesa común, copiando con paciencia el mismo versículo una y otra vez, hasta que quedara perfecto, no por obsesión, sino por fe, porque cada letra escrita correctamente era una forma de alinear el mundo con la voluntad de Dios. Los esenios no dejaron nombres, no buscaban gloria, pero dejaron textos, y en ellos su voz aún se oye. Una voz antigua, firme, que nos habla de lo que significa elegir el camino más estrecho y recorrerlo con todo el corazón. Hay algo profundamente humano en recoger los pedazos de algo roto, quizá porque sabemos, sin que nadie nos lo haya enseñado, que lo roto también tiene valor. Así ocurre con los manuscritos del Mar Muerto. Muchos llegaron a nuestras manos en fragmentos, trocitos de cuero, doblados por el tiempo, con apenas unas letras visibles, palabras interrumpidas, frases sin final. Y sin embargo, en esa fragmentación hay una belleza que conmueve. Los eruditos comenzaron a estudiarlos con paciencia, uno a uno, clasificándolos por el tipo de letra, el color del material, el estilo del trazo, el contenido de las palabras. No era una tarea mecánica, era una búsqueda, como armar un rompecabezas sin imagen previa, sin saber cuántas piezas faltan, sin saber siquiera si alguna vez podrá completarse. Y sin embargo, poco a poco, los fragmentos comenzaron a hablar. Aparecieron versiones antiguas de textos que conocemos, pasajes del Génesis, del Deuteronomio, de los Salmos, pero también surgieron palabras que no existían en ninguna otra parte, expresiones hebreas ya olvidadas, construcciones gramaticales que solo ahora comprendemos gracias a esos textos. Era como si alguien hubiera enterrado no solo sus creencias, sino su idioma. Algunos fragmentos eran apenas listas de nombres, otros, himnos que comenzaban con una alabanza y se cortaban en la mitad de una línea. Había lamentos, oraciones, reglamentos. Había, sobre todo, humanidad, la necesidad de dejar por escrito lo que importa, lo que no debe desaparecer. Lo más conmovedor es que gracias a estos textos, muchas palabras han vuelto a la vida. Palabras que estuvieron dormidas durante siglos, sin pronunciarse, sin escribirse, sin entenderse. Ahora, lentamente, vuelven a formar frases, y esas frases revelan no solo el pensamiento de una comunidad, sino la evolución misma del lenguaje, de la escritura, del alma de un pueblo. En algunas universidades del mundo hay salas enteras dedicadas a estudiar un solo fragmento, no por su extensión, sino por lo que representa, porque una palabra rescatada del olvido es como una chispa. Puede encender una comprensión nueva, una conexión que se creía perdida. Cada vez que un fragmento es traducido, interpretado, integrado a un texto mayor, ocurre algo parecido a la resurrección, no de un cuerpo, sino de un pensamiento. Y ese pensamiento, al ser leído, vuelve a latir. Los manuscritos del Mar Muerto no están completos, nunca lo estuvieron del todo, pero no por eso dejaron de ser significativos. Al contrario, en su condición fragmentaria, nos enseñan que no es necesario tenerlo todo para que algo sea verdadero. Basta con que conserve su alma. Y eso es lo que ha sucedido con estos textos. Su alma permanece, en cada trozo de cuero agrietado, en cada línea quebrada, en cada palabra que vuelve a decirse después de siglos,
como si el tiempo, por un instante, cediera y permitiera que lo perdido hablara de nuevo. Entre todos los manuscritos hallados en las cuevas de Qumrán, hay uno que brilla con una presencia silenciosa, casi solemne. No por sus decoraciones, no las tiene, ni por su tamaño, aunque es considerable, sino por su integridad. Es el llamado rollo de Isaías, y lo que lo hace único no es solo su estado de conservación, sino lo que representa, la copia completa más antigua que conocemos de un texto bíblico. Este rollo, escrito en hebreo sobre cuero cuidadosamente trabajado, tiene más de 7 metros de largo. Fue enrollado con precisión, letra tras letra, columna tras columna, sin margen para el descuido. Y cuando los investigadores comenzaron a leerlo, comprendieron que estaban ante algo extraordinario. No se trataba de una versión parcial, no era un fragmento, era el libro de Isaías entero, tal como lo leemos hoy en nuestras Biblias, con sus visiones, sus profecías, sus llamados al arrepentimiento y a la esperanza. Y lo más impactante, 1000 años más antiguo que cualquier otra copia conocida hasta ese momento. Imaginar a quien copió este texto es una experiencia íntima. Tal vez era un hombre solo, sentado en la calma de una sala de piedra, guiado por la luz de una lámpara de aceite. Su pluma, sumergida en tinta, trazaba cada letra como quien escribe no por prisa, sino por fe. No para sí mismo, sino para un lector que aún no existía. Cada línea del rollo es el testimonio de una paciencia sagrada, de una voluntad de permanencia. El contenido del libro es, por sí mismo, profundo. Isaías habla de tiempos oscuros, de la corrupción de los poderosos, de la necesidad de rectitud. Pero también ofrece palabras de consuelo, promesas de restauración, visiones de un mundo nuevo. El texto oscila entre la denuncia y la esperanza, y al leerlo, uno siente que no es un mensaje del pasado, sino una reflexión que todavía nos interpela. El hecho de que haya sobrevivido completo, cuando tantos otros textos llegaron fragmentados, se siente como una señal, como si alguien, hace 2000 años, hubiera comprendido que ese mensaje no debía romperse, que debía llegar entero. Y así fue. Hoy, el rollo de Isaías se conserva en una sala especialmente diseñada, protegida del aire, de la luz, del tiempo. No se exhibe por espectáculo, se guarda como quien protege una llama que aún arde. Quien lo observa no solo ve un objeto antiguo, sino una voz que atraviesa los siglos. Y esa voz sigue diciendo cosas que no han perdido fuerza, porque hay verdades que no se gastan, porque hay palabras que, aun cuando cambian los imperios, las lenguas, las costumbres, siguen tocando algo esencial. El rollo de Isaías no es solo una joya filológica, es una presencia escrita, que aún hoy, cuando se lee en voz baja, parece que respira. Entre los manuscritos hallados en Qumrán hay uno que no busca consolar ni ordenar la vida cotidiana. No ofrece reglas, ni profecías dulces, ni himnos para el alma. Es un texto distinto, inquietante. Se lo conoce como el rollo de la guerra, y en él se describe, con detalle y sin ambigüedad, un enfrentamiento final entre dos fuerzas absolutas, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El lenguaje del rollo no es simbólico, es directo, firme. Habla de trompetas, de estandartes, de divisiones militares, de tácticas de combate. Habla de años de conflicto, de batallas ordenadas en ciclos, como si el tiempo mismo estuviera subordinado al ritmo de esa guerra sagrada. Pero no es una historia, no es un mito, es una visión, una convicción tan clara que quien la escribió no la dejó en forma de advertencia vaga, sino como un plan detallado, como si ya supiera que el desenlace del mundo sería una lucha,
y que solo unos pocos estarían preparados. Este manuscrito no ofrece espacio para los tibios. Todo en él es blanco o negro, luz u oscuridad, justicia o corrupción. En su estructura, uno siente una tensión permanente, no la del miedo, sino la de la certeza absoluta. Los hijos de la luz vencerán, dice el texto, pero antes deberán atravesar el caos, la destrucción, el juicio. ¿Quiénes eran estos hijos de la luz? ¿Y quiénes los de las tinieblas? El rollo no los nombra con claridad. Algunos creen que eran los miembros de la comunidad de Qumran frente al resto del mundo judío, o incluso frente al Imperio romano. Otros piensan que es una proyección espiritual, una metáfora del alma dividida. Pero el lenguaje no parece alegórico. Habla de lanzas, de escudos, de trompetas. Habla como si la guerra fuera real, inminente, inevitable. Lo que más llama la atención es que, pese a su dureza, este texto no transmite desesperación, transmite preparación, como si toda la vida de esa comunidad, su aislamiento, sus rituales, su escritura, hubieran sido un entrenamiento no para vivir más cómodamente, sino para resistir en el momento crucial. No se trata de una glorificación de la violencia. No hay odio en sus líneas. Lo que hay es juicio, una división tajante entre lo puro y lo impuro, entre lo fiel y lo caído, y la convicción de que, aunque los tiempos fueran oscuros, la luz prevalecería. Este rollo de la guerra nos recuerda que, en ciertos momentos de la historia, los pueblos no solo escriben para entender el pasado, sino para prepararse para lo que creen que viene. En ese sentido, este manuscrito no es una advertencia, es una instrucción, una guía escrita por alguien que creía que, al final de los días, lo que estaba en juego no sería solo la vida, sino el alma misma. Y al leerlo hoy, uno no sabe si se trata de una profecía no cumplida o de un eco que sigue esperando su hora. Pero lo que sí se siente, página a página, es que allí había fe, una fe dura, total, decidida. Y esa fe, incluso en sus extremos, aún susurra en los márgenes del tiempo. Entre los manuscritos que salieron a la luz desde las cuevas de Qumran, hay uno que no trata del fin del mundo ni de visiones proféticas. No habla de guerras ni de castigos celestiales. Habla de la vida diaria, del aquí y ahora, tal como lo concebían quienes vivieron en aquella comunidad del desierto. Se lo conoce como la regla de la comunidad, y en sus líneas descubrimos cómo era vivir en ese mundo apartado, regido por una ley que no buscaba comodidad, sino santidad. Este texto es, al mismo tiempo, sencillo y estricto. Establece horarios, define funciones, indica quién puede hablar, cuándo, con qué tono, cómo debe compartirse el alimento, cómo deben organizarse los turnos de trabajo, cómo recibir a un nuevo miembro y cómo expulsar, si fuera necesario, al que rompe el orden. No hay margen para el desorden. Todo está codificado, como si cada gesto humano tuviera consecuencias eternas. La comunidad se entendía a sí misma como una prolongación de lo sagrado. Vivían como si fueran ya parte del reino por venir. Por eso, sus miembros no se organizaban solo como vecinos o compañeros, sino como hijos de una promesa. Y esa promesa requería vigilancia, pureza, disciplina. Uno de los aspectos más llamativos del texto es su insistencia en la confesión. Los miembros debían declarar sus faltas, no para ser humillados, sino para ser restaurados. Se buscaba la transparencia, la humildad, la autoconciencia. Nadie debía vivir en secreto. Nadie debía ocultar su fragilidad. Pero tampoco se toleraban las faltas repetidas. Había reglas claras para el castigo, la suspensión, la separación. La vida en comunidad no era fácil. No había espacio para el ego.
El texto deja entrever que incluso la palabra hablada debía medirse. Las discusiones estaban reguladas. El tono de voz, la actitud, la disposición del corazón, todo debía someterse a un ideal mayor. También se define el papel del maestro. No era un superior en el sentido moderno. Era un guía, un custodio de la sabiduría, alguien que ayudaba a mantener encendida la lámpara interior de cada uno. Se le debía respeto, pero también vigilancia, porque incluso él podía errar. Y en medio de estas normas hay destellos de ternura, oraciones para recitar al despertar, himnos para el trabajo, rituales de bienvenida. Como si entendieran que la vida espiritual no es solo corrección, sino también belleza en lo ordinario, que cada acto, por mínimo que sea, puede ser un modo de conexión con lo divino. Leer hoy la regla de la comunidad es adentrarse en una forma de vida radicalmente distinta. Una vida sin posesiones personales, sin tiempo libre tal como lo concebimos, sin decisiones individuales, desligadas del colectivo. Y, sin embargo, hay en ella una búsqueda sincera de plenitud, no mediante el exceso, sino a través del orden, de la entrega, del olvido del yo. Es posible que a muchos esa forma de vida les parezca extrema, pero en cada línea de esa regla se percibe una esperanza callada, la de que, al vivir así, en sencillez y obediencia, se estaba preparando el alma para algo más grande. No se vivía para este mundo, sino para el que habría de venir. Y esa espera, tan antigua, tan exigente, aún se deja oír cuando uno lee en voz baja esos párrafos meticulosos, como si los que los escribieron, los que los cumplieron, aún nos invitaran a considerar qué hacemos hoy, con nuestras propias reglas. En cada línea trazada sobre los rollos del mar muerto se esconde una historia sin nombre. No una historia de eventos, sino de manos, de miradas concentradas, de silencios que se extendían durante horas, tal vez días. Los textos no se escribieron de una vez. Fueron copiados, revisados, cotejados, corregidos, una y otra vez, sin prisa, sin gloria, y siempre en silencio. No conocemos a los copistas, no dejaron firmas, ni notas personales, ni señales de autoría. No sabían probablemente que sus manuscritos serían alguna vez considerados reliquias del pasado. Su tarea no era innovar, ni brillar, era preservar, conservar lo que se había dicho, y decirlo de nuevo exactamente igual. El proceso era lento, el cuero debía prepararse, alisarse, marcarse con líneas para guiar la escritura. La tinta se elaboraba con paciencia, carbón, agua, tal vez un poco de miel y mucha atención. Luego venía lo esencial, escribir, letra tras letra, sin error, sin omisión, sin adornos, a veces durante días enteros, a la luz natural del desierto, otras veces bajo lámparas, con el cuerpo fatigado pero el alma firme. No se trataba solo de reproducir palabras, se trataba de sostenerlas, de que siguieran vivas. Cada copia era un acto de fe, una forma de decir, esto merece durar. Imaginamos a esos copistas como figuras solitarias, pero no estaban solos. Formaban parte de un tejido de obediencia. Sabían que cada error podía alterar el mensaje, que cada letra mal escrita era una herida en la transmisión del sentido. Por eso leían en voz baja mientras escribían, por eso repasaban, por eso contaban las letras, no por obsesión, sino por amor. A veces, los arqueólogos han encontrado en los márgenes de algunos rollos pequeñas marcas, tal vez correcciones, tal vez recordatorios. Pero en general, los textos son limpios. Su belleza no está en la estética, sino en la exactitud. No buscan impresionar, buscan durar. El silencio de los copistas es una lección sin palabras.
En un mundo que valora la visibilidad, ellos eligieron el anonimato. En una época donde el mérito se mide en novedad, ellos ofrecieron repetición. Pero una repetición que no cansa, porque nace de la fidelidad. A un texto, a una verdad, a una comunidad que creía que las palabras, las correctas, las justas, las sagradas, podían atravesar los siglos si se copiaban con cuidado. Y lo lograron. Los rollos del Mar Muerto no habrían llegado hasta nosotros sin esa cadena de silencios, sin esas manos que, letra a letra, dijeron lo mismo que habían dicho sus maestros y los maestros de sus maestros, sin orgullo, sin ruido, pero con una firmeza que el tiempo no pudo borrar. Hoy, cuando los leemos, los estudiamos, los exhibimos, quizá lo más honesto que podamos hacer es recordarlos a ellos, los copistas invisibles, los que entendieron que la permanencia no siempre nace del grito, sino de la repetición silenciosa de lo verdadero. Entre los manuscritos hallados en Qumrán hay muchos que nos resultan familiares, versiones antiguas de libros bíblicos que aún hoy forman parte del canon. Pero también hay otros que sorprenden, textos que, con la misma pulcritud, con el mismo respeto y esmero, fueron copiados y guardados, pero que no figuran en ninguna Biblia. Son escritos que, a ojos de la tradición posterior, quedaron fuera, no por irrelevancia, no por olvido, sino porque, en algún punto del largo proceso que definió los textos sagrados, se decidió que no debían formar parte del canon. Y sin embargo, allí estaban, cuidada y deliberadamente preservados por quienes los consideraban esenciales. ¿Qué dicen esos textos? Algunos son himnos que no conocemos por ninguna otra fuente, poemas de alabanza que expresan una relación íntima con lo divino, usando imágenes poderosas, ritmos precisos, un lenguaje cuidado. Otros son apocalipsis, visiones de ángeles, descripciones del juicio final, sueños de un mundo renovado por el fuego y la justicia. Hay también textos legislativos, parecidos al Deuteronomio, que ofrecen instrucciones sobre el comportamiento moral, el castigo de ciertas faltas y la organización de una comunidad fiel. Y están los escritos sapienciales, repletos de consejos, máximas, advertencias, textos que suenan a proverbios, pero que no figuran en ningún libro sagrado. Uno de los casos más curiosos es el del libro de Enoc, del que se hallaron fragmentos en Qumrán, un texto citado incluso en algunos escritos del cristianismo primitivo, pero que nunca fue incluido en la Biblia hebrea. Su contenido es rico en simbolismos, con relatos de ángeles caídos, de misterios celestes, de viajes del alma. No era un libro menor para los que lo copiaron. Era parte de su universo espiritual. ¿Por qué conservaron estos textos con tanto esmero? ¿Por qué copiarlos, esconderlos, protegerlos, si sabían que otros no los reconocerían como escritura? Tal vez porque para ellos no existía una división tan rígida entre lo canónico y lo marginal. Quizás creían que toda palabra inspirada debía ser resguardada, aunque el mundo no la reconociera. O quizá porque sabían que el alma humana necesita más de una voz, más de un tono, más de un ángulo para comprender lo divino. Algunos de esos textos cuestionan estructuras, critican sacerdocios, proponen una visión alternativa del orden religioso. No lo hacen con violencia, sino con convicción. Es posible que, por eso mismo, fueran descartados más adelante. No eran cómodos, no eran fáciles de aceptar en instituciones que buscaban unificar el mensaje. Pero lo cierto es que en Qumrán se guardaron, y eso habla de una fidelidad distinta, no a una autoridad, sino a una experiencia.
una fe que entendía que la verdad no siempre se deja encerrar entre límites exactos, que lo que no entra en los libros oficiales también puede llevar luz. Hoy, cuando los leemos, sentimos que nos hablan desde otra orilla, que completan un paisaje espiritual más vasto, más plural, y que nos invitan a escuchar lo que quedó al margen, no como ruido, sino como voz, como la otra cara de una fe que también quiso ser memoria. En varios de los manuscritos de Qumrán aparece, como un hilo sutil pero firme, una preocupación central: el Templo de Jerusalén, no como símbolo de unidad ni como lugar de esperanza, sino como motivo de dolor. En aquellos textos hay una crítica silenciosa, a veces explícita, al estado de la institución religiosa de su tiempo, a los sacerdotes, a los rituales, a la autoridad que alguna vez fue sagrada y que, en sus ojos, se había corrompido. Los textos no gritan, no insultan, pero dejan claro que algo, en Jerusalén, se había desviado. Se habla de un sacerdote impío, de prácticas contaminadas, de ofrendas sin valor por haberse ofrecido con corazones sucios. Se menciona que el verdadero sacerdocio fue desplazado, suplantado por clanes que ya no buscaban servir, sino mandar. Que el templo, antaño morada de lo santo, se había transformado en teatro de ambiciones. Esas denuncias no se hacen al margen del dolor. Quien escribe esas líneas no lo hace como quien desprecia, sino como quien ha sido herido, como quien amó profundamente una institución, y al verla degradarse, decide apartarse, pero sin dejar de mirar con tristeza. En ese contexto nace, en Qumrán, la idea de una comunidad-templo, una vida ordenada que no necesita muros de piedra ni altares para ser morada de Dios, una forma de pureza basada en la conducta, no en los linajes, en el corazón, no en la sangre. Para ellos, el verdadero templo no estaba en Jerusalén, sino en la obediencia diaria, en la verdad vivida, en el estudio y la espera. Algunos textos incluso profetizan la llegada de un nuevo sacerdocio, justo, legítimo, elegido por Dios, no uno que repita los errores del pasado, sino uno que restablezca el orden divino. No se trata solo de crítica, sino de esperanza, una esperanza exigente que exige ruptura, separación, purificación. Este rechazo al templo oficial no es político, es espiritual. Es una separación interior que los llevó a vivir aislados, no por desprecio al mundo, sino por fidelidad a una visión más elevada. Y mientras Jerusalén continuaba con su ritmo de sacrificios, procesiones y poder religioso, en el silencio del desierto, un grupo de hombres copiaba textos, trazaba reglas, se sumergía en baños rituales y aguardaba el regreso de lo sagrado en su forma más pura. Este contraste entre lo visible y lo invisible, entre la religión oficial y la búsqueda silenciosa, es uno de los hilos más profundos de los manuscritos del Mar Muerto. Nos recuerda que a veces lo más verdadero no está en el centro del poder, sino en la periferia, en las voces que se apartan, no por rebeldía, sino por reverencia. Y esos escritos leídos hoy aún nos interpelan, nos preguntan con suavidad: ¿dónde habita lo sagrado? ¿En los edificios visibles o en las decisiones cotidianas? ¿En los cargos o en el corazón? Qumrán eligió su respuesta y la escribió sin odio, pero con claridad, en piel de animal, para que los siglos no la borraran. Cuando se abrieron los primeros rollos del desierto, los expertos se enfrentaron no solo al desafío del tiempo, sino al de la lengua. Porque en los manuscritos de Qumrán no hay una única voz lingüística. Hay dos, a veces entrelazadas, el hebreo y el arameo. Dos lenguas vivas en su tiempo, pero con significados distintos. Dos maneras de nombrar lo sagrado, lo cotidiano,
lo profundo. El hebreo que aparece en muchos de los textos no es un hebreo cualquiera, es un hebreo antiguo, más puro, más rígido. En él están escritos los textos más formales, las reglas de la comunidad, los textos legales, las copias de las escrituras. Su tono es solemne, su estructura cuidada. Es una lengua que parece hablarle a Dios, o a quienes representan su palabra. Una lengua de la alianza, del mandamiento, de la espera. El arameo, en cambio, se desliza en otros escritos, en narraciones más libres, en relatos de visiones, en himnos más íntimos. Era la lengua del pueblo, la que se hablaba en la calle, en las casas, en los intercambios cotidianos. No tenía la carga sagrada del hebreo antiguo, pero era la lengua del corazón, del diálogo, de la emoción. La presencia de ambas lenguas en los rollos no es casual. Habla de una comunidad que vivía entre dos mundos, el de la tradición y el de la vida real, el de los textos transmitidos por generaciones y el de las palabras que se dicen al caer la tarde, al compartir el pan, al consolar a un hermano. Algunos escritos incluso muestran un hebreo que ya empieza a abrirse al arameo, como si el lenguaje estuviera en tránsito, como si las fronteras entre lo sagrado y lo cotidiano se estuvieran suavizando, no para diluirse, sino para acercarse, para que Dios pudiera ser nombrado también en la lengua de cada día. Y esa coexistencia nos dice algo profundo sobre quienes vivieron en Qumran. No eran fanáticos del pasado, sabían lo que guardaban, sabían de dónde venían sus palabras, pero también sabían que lo divino no se limita a una gramática, que la verdad puede vestirse de distintas lenguas, siempre que el corazón esté alineado con ella. Para los copistas, escribir en hebreo era una forma de ritual. Cada letra tenía un peso, un valor numérico, un eco ancestral. Pero al escribir en arameo, tal vez sentían otra clase de cercanía, una que no pasa por el rito, sino por la experiencia compartida. Hoy, al leer esos textos, los lingüistas no solo estudian las palabras, estudian sus transiciones, sus préstamos, sus errores, y en esos detalles encuentran señales de una cultura viva, compleja, dinámica. Una cultura que no buscaba encerrarse en una lengua muerta, sino hablar y escribir con la voz de su tiempo y también con la del alma. Las lenguas de las cuevas son más que instrumentos de escritura. Son testigos, son puentes, son la prueba de que el espíritu de un pueblo no se expresa solo en lo que dice, sino en cómo elige decirlo. Intentar fechar los manuscritos del Mar Muerto es como tratar de capturar el viento con las manos. Se puede acercar uno, medir sombras, comparar estilos, analizar pigmentos, pero nunca se alcanza una certeza total, porque esos textos, aunque fueron escritos en momentos distintos, hablan con una voz que trasciende las fechas. Los especialistas han utilizado todos los métodos a su alcance. Análisis paleográficos para identificar la evolución de las letras, datación por carbono 14, en fragmentos seleccionados, estudios del cuero y de los tintes. Y, sin embargo, el marco temporal sigue siendo amplio, muy amplio. Algunos de los textos más antiguos podrían haber sido escritos hacia el siglo III antes de nuestra era. Otros, más recientes, ya habrían conocido el paso de las legiones romanas por Judea, hacia el siglo I de nuestra era. Entre esos extremos, un mundo entero, el judaísmo del Segundo Templo, el nacimiento de movimientos apocalípticos, la creciente tensión con Roma y tal vez el murmullo lejano de los primeros cristianos. Pero los manuscritos no se preocupan por fecharse, no comienzan con una introducción cronológica, no dicen quién los escribió, ni cuándo, ni para quién.
Se presentan como están, atemporales, como si lo que importara no fuera el momento en que se escribieron, sino la verdad que contienen. Eso, en parte, explica su fuerza. Leemos un himno y no sabemos si fue compuesto en tiempos de los macabeos o bajo la ocupación romana. Leemos una profecía y no podemos decir con certeza si su autor vivió antes o después de Herodes, pero el efecto es el mismo. Nos habla, nos toca, nos interroga. El desvanecimiento de la cronología nos enseña algo, que hay palabras que pertenecen al tiempo y otras que pertenecen al alma. Los manuscritos del Mar Muerto, en su diversidad y en su ambigüedad, son como un puente tendido entre lo que fue y lo que aún late. Nos conectan con la vida religiosa del judaísmo antiguo, pero también nos permiten entrever las tensiones que dieron origen a nuevas visiones, nuevas formas de fe, nuevos caminos espirituales. Entre los rollos hay textos que hablan de un maestro de justicia, una figura enigmática que algunos identifican con un líder de la comunidad, otros con un profeta, otros incluso con un precursor mesiánico. Pero ni siquiera esa figura está anclada en una fecha. Aparece como una presencia, como una señal, como un eco. Y así es todo en Qumrán, más que una línea temporal, un horizonte, más que una cronología, una respiración compartida entre siglos. Tal vez por eso, al leerlos hoy, no sentimos que estamos simplemente accediendo a documentos antiguos. Sentimos que entramos en una corriente profunda, una voz que viene de lejos, pero que no ha dejado de hablar, no con el ruido de la historia, sino con la cadencia lenta de lo que permanece. Uno de los silencios más densos que rodea a los manuscritos del Mar Muerto no está en las palabras que faltan, ni en los fragmentos rotos. Está en las vidas que los crearon, en los rostros que nunca veremos, en los nombres que no quedaron escritos, en el hecho simple y estremecedor de que nadie volvió jamás a reclamar esos rollos. Sabemos que fueron escritos, copiados, protegidos, escondidos. Sabemos que alguien los enrolló, los envolvió, los colocó dentro de vasijas y los ocultó en cuevas. Sabemos que no fue casual. Fue una acción deliberada, ordenada, precisa. Como quien entierra algo importante sabiendo que quizás no podrá volver por él. Pero después de eso, nada. No hay testimonio alguno de su desaparición. Ninguna inscripción que diga, hemos huido. Ninguna carta de despedida. Ningún relato en otros documentos que mencione a los hombres de Qumrán y su biblioteca secreta. Simplemente desaparecieron. ¿Qué les ocurrió? Algunos suponen que huyeron ante el avance de las tropas romanas, quizás durante la gran revuelta judía, hacia el año 68 de nuestra era. Otros piensan que la comunidad se extinguió lentamente, agotada por el aislamiento, por la edad, por el peso de su rigor. Hay quienes creen que fueron asesinados, o dispersados, o asimilados por otras corrientes religiosas. Pero lo cierto es que su final permanece envuelto en sombra. Lo único que dejaron fueron los textos. Ningún otro rastro. Ni huesos, ni pertenencias personales, ni inscripciones funerarias. Solo las palabras. Como si su última voluntad fuera esa, que no se les recordara por su muerte, sino por lo que quisieron preservar. Y esa ausencia pesa. Pesa cuando uno recorre las ruinas de Qumrán, silenciosas bajo el sol. Pesa cuando se desenrolla un fragmento y se advierte la mano firme de quien lo escribió. Pesa cuando se piensa en todo lo que no sabemos, porque si bien conservamos sus textos, hemos perdido su contexto, sus rostros, sus voces, sus gestos cotidianos. Aún así, algo de ellos sigue latiendo, en la forma en que escribían, en la selección de palabras.
en los detalles minúsculos que solo se perciben cuando se lee despacio, con respeto. Allí están, no como individuos, sino como presencia. El misterio de su desaparición no es una ausencia vacía, es una presencia velada, porque quien deja una palabra sincera, aunque se borre su nombre, permanece. Quien escribe con alma, aunque nadie recuerde su rostro, sigue respirando en lo que dejó. Y así, los escribas de Qumrán, aunque desaparecidos, no están del todo perdidos. Su silencio es una forma de permanencia, una forma de decir, no hace falta que sepan quién fui, basta con que leas lo que quise cuidar. Durante siglos, los manuscritos durmieron en la oscuridad de las cuevas. Nadie los leía, nadie los interpretaba, nadie discutía sobre su contenido. Estaban ahí, quietos, callados, resistiendo el paso del tiempo. Pero cuando por fin salieron a la luz, cuando comenzaron a ser estudiados, traducidos, clasificados, entonces vino algo inesperado, el conflicto. No entre aquellos que los escribieron, sino entre nosotros, los que los encontramos. Desde su descubrimiento en 1947, los manuscritos del Mar Muerto no solo generaron entusiasmo académico, generaron disputas, algunas abiertas, otras sutiles, pero todas reveladoras. Al principio, los rollos estaban en manos de coleccionistas, de instituciones religiosas, de universidades. No todos estaban disponibles para el estudio público. Algunos fueron guardados en bóvedas. Otros pasaron de un experto a otro, como piezas de un poder que aún no se sabía bien cómo administrar. Durante décadas, solo un grupo muy reducido de investigadores tenía acceso a los textos completos. Se formaron equipos exclusivos, cerrados, que trabajaban lentamente, con celo, con precaución. Se justificaba esa lentitud por la complejidad del material. Pero muchos comenzaron a sospechar que algo más estaba ocurriendo. ¿Era el temor a lo que los textos podían revelar? ¿Eran tensiones religiosas, políticas, ideológicas? Lo cierto es que hubo años, muchos, en los que gran parte de los manuscritos simplemente no estaban disponibles para el resto del mundo. Los académicos de fuera protestaban. Las universidades presionaban. Algunos gobiernos incluso intervinieron. Se discutía no solo el contenido de los textos, sino el derecho a conocerlos, a publicarlos, a interpretarlos. La controversia llegó a tal punto que en los años 90 varios estudiosos comenzaron a publicar fotografías clandestinas, copias filtradas, reconstrucciones no autorizadas. Fue un escándalo académico, pero también un síntoma de que esos manuscritos, escritos hace 2000 años por una comunidad retirada, seguían ardiendo, seguían siendo incómodos, seguían tocando fibras vivas, porque en ellos hay preguntas que aún no hemos resuelto, versiones del texto bíblico que no coinciden exactamente con las nuestras, ideas religiosas que se alejan de las doctrinas establecidas, ecos de visiones distintas del Mesías, del juicio final, del alma, de la ley, ecos que pueden incomodar. Con el tiempo, la presión fue demasiado fuerte. Las instituciones comenzaron a liberar los textos. Hoy, casi todos los manuscritos están digitalizados, accesibles en línea. Pero el proceso no fue limpio. Fue largo, tenso, a veces doloroso. Y esa historia moderna, la de nuestras propias disputas, revela algo esencial, que los textos antiguos no son solo objetos del pasado. Son espejos. Nos muestran tal como somos. Nos muestran nuestros miedos, nuestras ansias de control, nuestro deseo de poseer incluso lo sagrado. Tal vez los hombres de Qumrán no habrían comprendido estas batallas. O tal vez sí. Tal vez sabían que la verdad, incluso escrita con humildad, siempre despierta pasiones.
Lo cierto es que los manuscritos, después de siglos de silencio, no solo hablan, también incomodan, también invitan a tomar posición. Y quizás por eso siguen siendo tan importantes, porque no nos dejan indiferentes, porque, aún sin quererlo, nos obligan a mirar más allá del papel y preguntarnos qué estamos haciendo con la palabra, con la memoria, con la fe. Hay textos que se leen con rapidez, como quien pasa las páginas de una historia sabida, y hay otros que reclaman otro ritmo. Los manuscritos del Mar Muerto pertenecen a esa segunda clase. No piden atención, no se imponen, pero si uno se sienta, si respira hondo, si deja que el silencio haga su parte, empiezan a hablar. Con una voz antigua, pausada, sin adornos, como alguien que cuenta lo esencial cuando ya no queda tiempo para lo demás. ¿Y qué nos dicen? Nos hablan de un mundo que ya no existe, pero que aún resuena en el nuestro. De una comunidad que, frente a la confusión y el caos de su tiempo, eligió apartarse, vivir con reglas distintas, escribir lo que creía que debía sobrevivir. Nos hablan de fe, pero no de la que se proclama en voz alta, sino de la que se copia letra a letra, sin que nadie lo vea. Nos recuerdan que hay verdades que no caben en un solo libro, que la espiritualidad puede tomar muchas formas, y que incluso las voces que no fueron aceptadas por las autoridades de su tiempo pueden tener algo profundo que decirnos hoy. Nos dicen que lo marginal no es lo mismo que lo insignificante, que a veces lo verdaderamente valioso está en los bordes, en lo que se dejó fuera, en lo que apenas quedó escrito en un trozo de cuero resquebrajado. Y también nos preguntan por nuestras propias palabras. ¿Qué escribimos hoy? ¿Qué dejamos? ¿Qué cuidamos? ¿Qué decidimos olvidar? Nos confrontan con nuestra fragilidad, porque si ellos, con tan pocos medios, lograron transmitir su mundo durante más de 2000 años, ¿qué estamos haciendo nosotros con los nuestros? Los manuscritos del Mar Muerto no solo preservan ideas religiosas, preservan humanidad, miedo, esperanza, disciplina, cansancio, luz. Preservan la lucha por vivir con coherencia, por ser fieles a algo más grande que uno mismo. Y lo más delicado, lo más íntimo de todo, es que aún están abiertos, no sellados, no terminados. Muchos de ellos son fragmentos, y en esos fragmentos, en esas frases incompletas, nos invitan a completar el sentido. No con tinta, sino con vida. Nos hacen parte. Hoy están bajo vidrio, expuestos en museos, estudiados con tecnología avanzada. Pero su esencia sigue siendo la misma. Palabras susurradas desde el desierto. Palabras que no se gritan, que no buscan convencer. Solo estar. Solo decir, yo también fui parte de esta historia. Y si uno escucha despacio, puede oír algo más. No el eco de lo que fue, sino una voz que aún habla, que pregunta sin urgencia. ¿Estás viviendo lo que dices creer? Porque los textos, al final, no buscan admiración, buscan correspondencia. Cuando uno se encuentra ante una vitrina que exhibe fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto, lo primero que siente no es asombro, ni claridad, ni revelación. Es algo más delicado, más humano, una mezcla de respeto y ternura. Porque lo que se ve allí no son textos completos, son restos, tiras de cuero apenas legibles, bordes deshilachados, letras aisladas que parecen flotar en medio del vacío. Y sin embargo, hay algo en esos fragmentos que conmueve profundamente. Cada uno de ellos fue parte de un todo, una línea en un poema, una norma dentro de una regla, un versículo en un rollo más largo. Pero ahora, tal como están, rotos, incompletos, hablan de otra cosa, de la fragilidad de la memoria y de su persistencia.
Los arqueólogos y filólogos que los estudian han pasado años intentando recomponer el sentido, como quien recoge piezas de una vasija sagrada que se rompió hace siglos. No lo hacen para exhibir saber, sino para honrar lo que otros, en otro tiempo, quisieron dejar. Cada fragmento emparejado, cada palabra reconstruida, es un acto de fidelidad al pasado. Pero hay algo más profundo aún. Al mirar esos trozos dispersos, uno comprende que la verdad, como la historia, como la identidad, como la fe, no siempre se encuentra en lo completo, que también puede habitar en lo que falta, en lo que apenas se adivina, en la línea que se interrumpe justo antes de decir lo más importante. Y así como esos manuscritos se han conservado en 1000 fragmentos, también nosotros estamos hechos de pedazos, recuerdos que no terminamos de entender, gestos que nos marcaron, palabras que se quedaron grabadas sin explicación. Vivimos muchas veces intentando armar nuestro propio texto con frases sueltas del pasado, y eso no es una carencia, es parte de lo humano. Los manuscritos del Mar Muerto, tal como han llegado hasta nosotros, son reflejo de esa condición. No son un mensaje cerrado, no son un libro terminado. Son un diálogo abierto, una memoria rota que se ofrece entera en su incompletud, como diciéndonos, no hace falta tenerlo todo para que algo sea verdadero. Y en eso hay una belleza silenciosa, porque estos fragmentos, en su humildad, nos han reunido. Eruditos, creyentes, curiosos, estudiantes, personas de distintas lenguas y credos que sin conocerse dedican horas, días, años a intentar comprender, a traducir, a conectar, a escuchar lo que aún se puede decir. Cada trozo conservado es un gesto de cuidado, y al cuidarlos, sin saberlo, también nos cuidamos a nosotros mismos, porque reconocer que algo tan roto puede seguir siendo sagrado nos permite mirar nuestras propias grietas con más compasión. Nos recuerda que la verdad, igual que estos textos, no necesita estar entera para iluminar. Así, estos fragmentos son más que reliquias, son una memoria compartida, una promesa de que lo esencial, aunque se disperse, puede reencontrarse, de que incluso en la pérdida persiste la voz. Qumran no es una ciudad, no es un sitio lleno de vida, ni de voces, ni de ruidos. Es un espacio callado, donde el viento sopla como si llevara siglos diciendo lo mismo. Es polvo, piedra, laderas que se caen a pedazos, cuevas abiertas como bocas antiguas, y un cielo inmenso que no parece haberse movido desde entonces. Nada reclama atención, nada grita. Solo hay una presencia que permanece, y en ese silencio aún se oye algo. Hoy, quien camina por allí no escucha palabras, escucha pausas, espacios entre una letra y otra, entre una vida que fue y una vida que aún busca sentido. Porque, aunque los manuscritos estén ahora bajo vidrio, protegidos del sol, del aire, del tiempo, el lugar de donde salieron sigue allí, intacto en su quietud. Las cuevas están vacías, las vasijas, rotas, los copistas, ausentes, la comunidad que oraba al amanecer, que se purificaba cada día, que recitaba himnos bajo las estrellas, desapareció sin dejar más rastro que tinta sobre piel. Y aún así, algo de ellos no se ha ido. Tal vez sea porque las palabras verdaderas no se desgastan con el uso. Tal vez sea porque, cuando alguien escribe con todo su ser, lo que deja no muere. O tal vez porque hay lugares que, por haber sido hogar de lo sagrado, conservan una especie de eco, aunque nadie lo repita. El desierto de Judea no ofrece respuestas, pero guarda preguntas. Preguntas que no envejecen. ¿Qué sentido tiene la espera? ¿Por qué vivir con tanta fidelidad a algo que no se ve?
¿Qué legado dejamos cuando no sabemos si alguien vendrá a encontrarlo? Los manuscritos del Mar Muerto no fueron un mensaje urgente, fueron una semilla, no para ser entendidos de inmediato, sino para germinar cuando el tiempo fuera el adecuado. Y quizá por eso aún hoy nos siguen hablando, no con ruido, sino con resonancia. Lo que queda ahora es escuchar. Escuchar sin prisa, sin exigir, sin querer cerrar todo en una explicación. Basta con detenerse, con respirar despacio, con leer como quien se acerca a una voz que no es suya, pero que lo nombra. Y entonces uno entiende, no se trataba solo de conservar palabras, se trataba de conservar sentido, de dejar huellas para que, algún día, otro ser humano, lejano, distinto, inesperado, pudiera volver a encontrar algo que valiera la pena seguir recordando. El desierto sigue en silencio. Pero si uno se inclina con humildad, si abre el corazón como se abre un rollo con cuidado, puede oírlo decir, sin sonido: